En el vasto tapiz de la existencia humana, hay una búsqueda universal que resuena en cada corazón. La búsqueda de la identidad. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito? En la era moderna, esta pregunta se amplifica por el eco constante de las redes sociales, la presión del éxito profesional y la incesante comparación con los demás. Nos vemos tentados a construir nuestra identidad sobre cimientos movedizos, la aprobación ajena, la acumulación de bienes, la apariencia física o la popularidad efímera. Pero, ¿qué ocurre cuando estos pilares se desmoronan? ¿Qué queda de nosotros cuando el aplauso cesa, la fortuna se disipa o la juventud se desvanece? Permítanme presentarles a Ana, una joven brillante y ambiciosa que personifica esta búsqueda contemporánea. Desde temprana edad, Ana aprendió que el valor se medía en logros. Sus padres, con las mejores intenciones, elogiaban sus calificaciones sobresalientes, sus premios en concursos de oratoria y su impecable currículum. La sociedad reforzaba este mensaje. Sé la mejor, destaca, acumula éxitos. Ana internalizó esta narrativa con fervor. Se graduó con honores, consiguió un puesto envidiable en una prestigiosa empresa de marketing y su perfil en redes sociales era la envidia de muchos, lleno de fotos de viajes exóticos, cenas elegantes y proyectos profesionales exitosos. Por fuera, Ana era la imagen del triunfo. Por dentro, sin embargo, habitaba un vacío persistente, una ansiedad silenciosa que la carcomía. Cada nuevo logro era solo un alivio temporal, una dosis de dopamina que se desvanecía rápidamente, dejándola con la necesidad de buscar la siguiente validación. Se comparaba constantemente con sus colegas, con sus amigos, incluso con desconocidos en Internet. La envidia era una sombra que la seguía, y el miedo al fracaso, un látigo implacable. Se sentía como una equilibrista en una cuerda floja, siempre a punto de caer, siempre temiendo no ser suficiente. Una tarde, mientras Ana navegaba por su feed de Instagram, viendo las vidas aparentemente perfectas de otros, sintió un nudo en el estómago. Una punzada de insuficiencia la invadió. De repente, tropezó con una publicación inusual. No era una foto glamorosa, sino una cita simple pero profunda. Tu identidad no está en lo que haces, sino en quién eres para él. La imagen era de un cielo estrellado, vasto e infinito. Ana, aunque criada en un ambiente culturalmente cristiano, nunca había profundizado en su fe, más allá de las tradiciones superficiales. La frase la intrigó. ¿Quién era él? ¿Y qué significaba quién era para él? Era un concepto tan radicalmente diferente a todo lo que había aprendido. Esta pequeña chispa de curiosidad fue el inicio de su verdadero viaje. Ana comenzó a buscar respuestas. No en las redes sociales ni en los libros de autoayuda que solía devorar, sino en lugares inesperados. Un día, una colega mayor, Elena, una mujer de serena fortaleza y paz inquebrantable, la invitó a un pequeño grupo de estudio bíblico. Ana, escéptica pero desesperada por encontrar algo que llenara su vacío, aceptó. Fue allí donde comenzó a desvelarse ante ella una verdad transformadora, una verdad que contrastaba drásticamente con la identidad que el mundo le había ofrecido. Elena, con una voz suave pero firme, introdujo el concepto de la identidad en Cristo. El mundo, explicó Elena, te dirá que eres lo que posees, lo que logras, lo que otros piensan de ti. Te dirá que tu valor es condicional, que debes ganártelo. Pero la fe nos revela una verdad mucho más profunda y liberadora. Tu identidad no se construye, se descubre, no se gana, se recibe. Eres, ante todo, una creación de Dios, un hijo o hija amado y redimido. Ana escuchaba, al principio con escepticismo, luego con creciente fascinación. La idea de ser una creación de Dios
Resonaba de una manera que ninguna medalla o ascenso había logrado. Elena continuó, citando el Salmo 139 contra 13:14. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Elena enfatizó, piensen en esto, antes de que nacieras, antes de que tuvieras la oportunidad de hacer algo bueno o malo, antes de que el mundo te pusiera una etiqueta, fuiste diseñado con amor y propósito por el Creador del universo. No eres un accidente, no eres un error, eres una obra maestra única, irrepetible, con un valor intrínseco que no puede ser añadido ni restado por ninguna circunstancia externa. Tu valor no depende de tu rendimiento, de tu apariencia, de tu estatus social o de tu cuenta bancaria. Tu valor es inherente, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Esta verdad comenzó a desmantelar las fortalezas que Ana había construido en su mente. ¿Significaba esto que no tenía que ser perfecta? ¿Que su valor no estaba en juego cada vez que enfrentaba un desafío? La idea era liberadora y aterradora a la vez. Había pasado toda su vida persiguiendo una perfección inalcanzable, y ahora se le decía que ya era valiosa, simplemente por ser quien era, por ser una creación divina. Elena explicó que esta verdad nos libera de la necesidad de compararnos. Si cada uno de nosotros es una obra maestra única, ¿cómo podemos compararnos con otra obra maestra? Cada uno tiene su propio diseño, su propio propósito, su propia belleza. La comparación, entonces, se convierte en un robo de la alegría, una negación de la singularidad que Dios nos ha dado. Luego, Elena abordó el concepto de ser hijo o hija amado. Más allá de ser una creación, somos adoptados en la familia de Dios, dijo. Romanos 8:15-17 nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ana sintió un escalofrío, la idea de un amor incondicional, un amor que no necesitaba ser ganado, era algo que anhelaba profundamente pero que nunca había experimentado plenamente. Siempre había sentido que tenía que ganarse el amor y la aprobación, incluso de sus padres, a través de sus logros. La noción de un Padre Celestial que la amaba simplemente por ser su hija, sin condiciones, era revolucionaria. Este amor era un ancla, una seguridad que el mundo nunca podría ofrecer. Era un amor que no se retiraba cuando fallaba, que no disminuía cuando no cumplía las expectativas. Era un amor constante, eterno, que la abrazaba en su imperfección y la elevaba en su dignidad. Y finalmente, Elena habló de ser redimido. La redención, explicó, es la liberación de la esclavitud del pecado y la vergüenza, el rescate de una vida de desesperanza y la restauración a una relación plena con Dios. Colosenses 1:13-14 dice, Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esto significa que no estamos definidos por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestro pasado. No estamos condenados a repetir patrones destructivos. En Cristo somos perdonados, limpiados y se nos ofrece un nuevo comienzo. Nuestra identidad no está manchada por la culpa o la vergüenza. Somos libres, libres para vivir con propósito, libres para amar, libres para ser quienes fuimos creados para ser, sin el peso del pasado. Ana pensó en todas las veces que se había castigado por errores, en cómo la vergüenza la había paralizado. La idea de ser redimida
de tener un borrón y cuenta nueva, de no estar atada a su pasado. Era como un bálsamo para su alma herida. Significaba que podía soltar la carga de la culpa y la autocrítica constante. Para ilustrar estas verdades, Elena compartió historias de personajes bíblicos que, como Ana, tuvieron que despojarse de las identidades que el mundo les imponía para abrazar su verdadera identidad en Dios. Consideremos la historia de David, comenzó Elena. Antes de ser el rey más grande de Israel, David era un simple pastor, el menor de sus hermanos, aparentemente insignificante. Cuando Samuel fue enviado a ungir a un nuevo rey, pasó por alto a todos los hermanos mayores y más imponentes de David. El mundo, y quizás incluso su propia familia, lo veían como un muchacho sin importancia, bueno solo para cuidar ovejas. Pero Dios vio algo diferente. Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón. Y en el corazón de David, Dios vio a un hombre conforme a su propio corazón, un líder, un adorador, un valiente. Su identidad no estaba definida por su estatura o su posición social, sino por la elección divina y la relación íntima que tenía con Dios. Cuando se enfrentó a Goliat, el gigante que aterrorizaba a todo un ejército, David no se vio a sí mismo como un pastor inexperto frente a un guerrero formidable. Se vio a sí mismo como un siervo del Dios viviente, un hijo amado, cuyo Dios era más grande que cualquier gigante. Su confianza no radicaba en sus propias habilidades, sino en la identidad que Dios le había dado. Él dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Esa era su verdadera identidad, un guerrero de Dios, y esa identidad le dio el coraje para hacer lo imposible. Elena continuó: incluso después de convertirse en rey, David enfrentó pruebas inmensas y cometió errores graves, como su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. El mundo lo habría condenado y su reputación habría sido destruida. Pero David, en su arrepentimiento, regresó a su identidad fundamental en Dios. Él clamó a Dios en el Salmo 51, reconociendo su pecado y pidiendo ser restaurado. Su identidad como hijo amado y redimido no fue anulada por su fracaso, sino que fue reafirmada por la gracia y el perdón de Dios. Él aprendió que su valor no dependía de su impecabilidad, sino de la misericordia de su Padre Celestial. Su historia nos enseña que incluso en nuestras mayores caídas, nuestra identidad en Cristo permanece intacta si volvemos a Él con un corazón arrepentido. No somos la suma de nuestros errores, somos la suma del amor y la gracia de Dios. Luego, tenemos a Esther, prosiguió Elena, una joven judía huérfana, exiliada en una tierra extranjera. Su identidad inicial era la de una minoría vulnerable, una mujer sin poder ni voz en la corte persa. Fue llevada al harén del rey Asuero, no por elección, sino por decreto real. En el mundo, su valor se habría medido por su belleza y su capacidad para complacer al rey. Pero Dios tenía un plan para ella, un plan que revelaría su verdadera identidad y propósito. Cuando su pueblo, los judíos, fue sentenciado a la aniquilación por el malvado Amán, Esther se encontró en una encrucijada. Podría haberse aferrado a su identidad de reina para protegerse, manteniendo su origen judío en secreto. Pero su tío Mardoqueo la desafió con una pregunta trascendental: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa pregunta la obligó a mirar más allá de su título real y a abrazar su identidad como hija de Dios, llamada a un propósito divino. No era solo una reina, era una salvadora, una intercesora, una mujer de fe. Al asumir esa identidad, Esther encontró el coraje para arriesgar su vida, presentándose ante el rey sin ser llamada, una ofensa que podía significar la muerte. Su acto de valentía
impulsado por su verdadera identidad y su fe en Dios, salvó a su pueblo. Su historia nos muestra que nuestra identidad en Cristo nos capacita para actuar con valentía y propósito. Incluso cuando enfrentamos el miedo y la adversidad, nos recuerda que somos llamados a ser agentes de cambio, a usar nuestras circunstancias para el bien mayor, anclados en la certeza de que Dios nos ha puesto donde estamos para esta hora. Ana se sintió profundamente conmovida por estas historias. Vio en David la lucha contra la insignificancia y la redención del fracaso. Vio en Esther la transformación de la vulnerabilidad a la valentía, la superación del miedo por el propósito divino. Estas no eran solo historias antiguas, eran espejos que reflejaban sus propias luchas y aspiraciones. La idea de que su valor era intrínseco, que era amada incondicionalmente y que su pasado no la definía, comenzó a echar raíces en su corazón. El camino de Ana no fue de un día para otro. Hubo momentos en que la vieja Ana, la que buscaba validación externa, intentaba resurgir. Se encontraba revisando obsesivamente sus redes sociales, sintiendo la punzada de la envidia o la ansiedad por no estar a la altura. Pero ahora tenía una nueva perspectiva, una nueva lente a través de la cual ver el mundo y a sí misma. Empezó a practicar la gratitud, a enfocarse en sus propias bendiciones en lugar de compararse con las de los demás. Comenzó a pasar tiempo en silencio, meditando en las verdades que Elena le había compartido, leyendo las escrituras por sí misma. Descubrió que la paz que tanto anhelaba no se encontraba en el siguiente logro, sino en la quietud de su espíritu, anclada en la certeza de su identidad en Cristo. Un día se presentó una oportunidad laboral que, en el pasado, Ana habría perseguido con ferocidad. Era un puesto de alto perfil, con un salario significativamente mayor y un reconocimiento social inmenso. Sin embargo, implicaba un horario extenuante, viajes constantes que la alejarían de su familia y amigos, y un ambiente de trabajo altamente competitivo y deshumanizante. La antigua Ana habría visto esto como la cumbre del éxito, pero la nueva Ana, la que estaba descubriendo su verdadera identidad, lo vio de manera diferente. Se tomó un tiempo para orar y reflexionar. Se preguntó, ¿este puesto me acerca a la persona que Dios me ha llamado a ser? ¿Me permitirá vivir de acuerdo con mis valores? ¿O me alejará de lo que realmente importa, de mi paz interior y de mi propósito? Para sorpresa de sus colegas y de sí misma, Ana rechazó la oferta. En su lugar, optó por un puesto con menos glamour, pero con un mejor equilibrio entre vida laboral y personal, y en una empresa con una cultura más ética y colaborativa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió arrepentimiento ni la necesidad de justificar su decisión ante nadie. Sintió una profunda paz y una convicción inquebrantable. Su valor no dependía de ese título o de ese salario. Su valor ya estaba asegurado en el amor de su Creador. Esta fue su gran revelación, su momento de transformación. Se dio cuenta de que la libertad de la comparación no era solo una idea bonita, sino una realidad palpable. Cuando su identidad está anclada en el amor incondicional de Dios, la envidia pierde su poder y la necesidad de impresionar a los demás se desvanece. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, porque ya era plenamente aceptada y amada por aquel cuya opinión es la única que verdaderamente importa. La vida de Ana comenzó a florecer de maneras inesperadas. Sus relaciones se hicieron más auténticas, ya que ya no buscaba la aprobación en ellas, sino que ofrecía amor y amistad genuinos. Su trabajo, aunque menos ostentoso, se volvió más significativo, porque lo veía como una oportunidad para servir y crear valor, no solo para acumular logros personales. La ansiedad disminuyó drásticamente, reemplazada por una serenidad que irradiaba desde su interior.
Se sentía más completa, más en paz, más ella misma que nunca. Había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar físico o en un estatus social, sino en la certeza de su identidad en Cristo. En última instancia, la historia de Ana, la de David y la de Esther, nos invitan a una profunda reflexión. ¿Dónde estamos buscando nuestra identidad? ¿En los aplausos fugaces del mundo? ¿En las posesiones que se oxidan? ¿En la aprobación de las masas que cambian de opinión con el viento? ¿O estamos dispuestos a mirar más allá de lo superficial, a desenterrar la verdad eterna de quiénes somos realmente? La fe nos ofrece un ancla inquebrantable en un mar de incertidumbre. Nos dice que somos amados con un amor eterno e incondicional, que somos valiosos más allá de toda medida, no por lo que hacemos, sino por lo que somos para Él. Nos dice que somos redimidos, liberados de las cadenas del pasado y empoderados para vivir una vida de propósito y significado. Nuestra identidad no es una búsqueda interminable, sino un descubrimiento gozoso. Es un regalo que ya ha sido dado. Cuando abrazamos esta verdad, somos liberados para vivir con autenticidad, con coraje y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra identidad está segura, anclada en el amor divino, y esa es la verdad más liberadora y transformadora que jamás podremos conocer. Que esta verdad resuene en sus corazones y les guíe hacia la plenitud de quienes realmente ser quienes fueron creados para ser.